La instalación de escalones prefabricados a partir de peldaños de escalera existentes es relativamente fácil. Nuestro primer paso es eliminar la alfombra vieja y exponer la banda de rodadura inferior. Ahora es el momento perfecto para introducir unos tornillos de cubierta de 2 pulgadas en la banda de rodadura secundaria para evitar que se produzcan chirridos en nuestra escalera. Debemos comprobar que no haya grapas expuestas ni clavos en las bandas de rodadura. Si los hay, debemos eliminarlos para asegurarnos de que tenemos una superficie limpia para instalar los nuevos peldaños. A continuación marcaremos la nariz de la banda de rodadura para que sepamos dónde cortar, medir el alero y transcribir esa marca a la parte superior de la banda de rodadura. Ahora trazamos una línea para conectar nuestras marcas, lo que nos proporciona una línea de corte recta en la superficie de la vieja banda de rodadura. A continuación preparamos nuestra sierra circular para cortar a una profundidad mayor que la banda de rodadura existente. Realice los ajustes necesarios y bloquee la protección de profundidad en su lugar. Corte cualquier voladizo de la rodadura existente sumergiendo la sierra circular en la línea de corte. Luego hay que comprobar si hay fallas o salientes. Si las hay, las limpiamos. Después rellenamos los orificios de la tabla de faldones y retocamos con pintura según sea necesario. Coloque una herramienta como el medidor de pasos u otro buscador de ángulo en la escalera, asegurándose de que las alas se encuadren con el tablero de la falda. Transcriba estas marcas y corte a la medida. El nuevo elevador debe extenderse hasta la parte superior de la antigua banda de rodadura, pero no por encima de esta. Lo siguiente es aplicar pegamento en la parte posterior del elevador. Colocamos el elevador en su lugar y lo aseguramos con varios clavos pequeños de acabado. Repita estos pasos hasta que todos los elevadores estén instalados. A continuación utilizamos nuestra herramienta de medición para transcribir nuestras marcas de corte, como lo hicimos antes, asegurándonos de que las alas estén completamente extendidas. Marcamos la superficie del preacabado de pisada y cortamos a la medida. A continuación, comprobamos el ancho de la pisada anterior y la transcribimos al lado inferior del nuevo preacabado. Cortamos la profundidad de la nueva pisada para igualar el ancho de la antigua escalera. Revisamos los cortes colocándolos en su lugar. Si todo ajusta, aplicamos pegamento a la parte inferior. Golpeamos la banda de rodadura con un mazo de goma para que se asiente y aseguramos las esquinas utilizando clavos Venecia de 2 pulgadas.
A continuación instalaremos la moldura en la parte inferior de la saliente de la nueva pisada. Esto nos permitirá cubrir cualquier anomalía a lo largo de la junta. Para fijarla usamos clavos pequeños de acabado. Repite estos pasos hasta que todas las pisadas anteriores estén cubiertas con sus nuevas pisadas. Utilice bastoncitos de retoque para rellenar las imperfecciones, huecos y virutas de cualquier punto y pintar según sea necesario. Ahora nuestros nuevos escalones están listos para usarse. Los materiales básicos usados en este video son los escalones prefabricados de Stair Threads y el pegamento PL Premium de Loctite. Por si les interesa, en la descripción del video dejaré los datos de estos dos materiales. Por último, gracias por ver este video y si te gustó no olvides regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho.